Buen día. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Buen día. ¿Cómo se encuentran? Bueno, vamos esperando que se sumen algunos participantes más para dar inicio. ¿Pudieron leer? ¿Están leyendo? ¿Pudieron leer algo del tema o vienen un poco demorados con los bloques anteriores? Me pueden contar, no hay problema. Un poco demorado, sí, con el resto también. El silencio, el valor del silencio, el silencio en derecho tiene el que calla otorga, dicen. Bueno, está bien, no importa si vienen demorados, lo importante es que vengan sistemáticamente estudiando, porque por supuesto que esto es un proceso que va increyendo, más allá de que conmigo están viendo todo lo relativo al dominio, el dominio imperfecto, y hoy vamos a comenzar algo sobre límites. Es lógico que a veces estén demorados en las unidades anteriores, pero no omitan eso de sistematizar el estudio porque requieren para el aprendizaje no ir quemando etapas, sino ser sistemáticos en eso, ¿no? Así que no importa que vayan lentos, sino que vayan comprendiendo y vayan en profundidad. Eso no es un problema. El problema se da no cuando no hay comprensión, ¿no? Cuando van acumulando algunas cuestiones que son fundamentales y que si eso queda, después se arrastra incluso también para el segundo bimestre. Así que la velocidad en este sentido no es una garantía, sino que lo que importa es ir comprendiendo. Bueno, más o menos veo que hoy hay bastantes menos, pero bueno, estamos casi... No sé si hay algo que me quieran decir, algo que quieran preguntar en relación a la evaluación. Este viernes, bueno, vamos a conversar, a ultimar detalles de cómo va a ser la evaluación. El profesor titular seguramente dará algunas directivas y eso lo va a comunicar a la institución, de modo que ustedes ya se está trabajando sobre eso y sobre cómo va a ser la modalidad y en todo caso también ver el tema de los horarios y aquellas personas que tienen dificultades por razones laborales, eso se está trabajando ya sobre eso. Les transmito esa tranquilidad. Por supuesto, siempre estén en contacto con el representante estudiantil, que ellos después nos comunican a nosotros, comunican a la cátedra. Bueno, yo envié, no sé si recibieron hoy a primera hora, un material, pero que por el momento no le den trascendencia. Lo mandé por el correo de la comisión. Ténganlo en cuenta porque voy a sumar otros que después de esta clase voy a empezar a sumar otros que son ilustrativos, siempre a título de ejemplo, siempre para marcar la diferencia entre un instituto y otro. Son reseñas de fallos o algún artículo periodístico en general en lo que tiene que ver con límites al dominio. La jurisprudencia es profusa, es bastante importante. Entonces, bueno, hay alguna selección que ya figura en el material del campus, hay mucho material en el campus, y a veces vamos renovando a través del correo con algún caso nuevo, algún caso si es local también, con la finalidad de que ustedes puedan comprender los aspectos teóricos o el marco teórico de los temas con algún fallo que les ilustre o les dé la posibilidad de ver cómo en la práctica esa teoría se implementa y se ubica claramente. Esa es la intención del material complementario, igual cuando subimos alguna doctrina o algún artículo de la doctrina es para clarificar, no es para llenarlos de material y de copias que a ustedes no les sirvan, sino porque entiendo que les puede servir para la comprensión. Eso no significa, reitero, que les pregunten el fallo tal o cual. Solamente es a título ejemplificativo. A veces les piden, en el marco de la evaluación, cuando hay alguna teoría que
el docente advierte que por ahí no son del todo claros, les piden ejemplos, o ustedes lo pueden hacer, por supuesto, espontáneamente. Bueno, vamos a continuar, vamos a redondear algunas cuestiones vinculadas al dominio fiduciario, a este tipo de dominio imperfecto y a esta segunda clase de dominio imperfecto mencionado en el artículo 1964, y vamos a comenzar un bloque temático, el siguiente bloque temático que tengo a mi cargo, que se vincula con la unidad 7 que nos habla de límites al dominio. Vamos a dividir así la clase de hoy en una primera parte que vamos a recuperar algunos contenidos relativos al dominio imperfecto. Vamos a hacer como una especie de síntesis, dado que yo la clase anterior observé que por ahí no estaban muy en sintonía con el tema o que les faltaban conocimientos previos. Vamos a puntualizar aquellos aspectos que ustedes tienen que sí o sí, y que no pueden soslayar, conocer para la evaluación. Una especie de síntesis. Y después nos vamos a adentrar en la segunda parte del encuentro de hoy con el tema de los límites al dominio y vamos a hacer precisiones. ¿Por qué precisiones? Bueno, porque les digo, el material es profuso, es un tema que vamos a tener que dividirlo, no nos va a alcanzar una sola clase para límites al dominio, y es un tema que lo suelen elegir bastante ustedes mismos como presentación, y también es un tema que se evalúa mucho, porque es de mucha aplicación práctica, es un tema que forma parte de la cotidianeidad, que se vincula con la convivencia y que por supuesto atraviesa a todo el campo de los derechos reales. Con lo cual esa clase la vamos a dividir. Bueno, para retomar el tema que se vincula con el dominio fiduciario que veníamos viendo, siempre tomamos artículos centrales, siempre nos estamos manejando con esos artículos centrales que utilizamos al hablar de la figura del dominio, el artículo 1941, la suma de facultades, el artículo 1942 y 1943 del Código Civil, donde nos da una idea del dominio pleno perfecto, la suma de facultades más, esperen que me ubico yo en el código, más el carácter de perpetuidad y exclusividad y absolutez del dominio, me refiero al 1941. Siempre estamos trabajando con eso, que hay que conocerlo bien, porque es el insumo que utilizamos para comprender los supuestos de dominio imperfecto. Vimos en la clase anterior que el 1941, 1942 y 1943 nos da esta idea de los caracteres del dominio, y el 1946, reitero, ese es el famoso anuncio que hace de los supuestos de dominio imperfecto. Para después, más adelante, en el 1964, les estoy estableciendo un orden, vamos a tratar los tres supuestos de dominio imperfecto. El primero ya lo tratamos, que es el revocable, y lo vamos comparando con el dominio fiduciario, que es la segunda clase, y la tercera clase, que es el dominio desmembrado, que, vuelvo a reiterar lo que dijimos, se ve en cada carga real en particular, o sea, en cada tipo real que vamos a ver para el segundo bimestre, que tiene un régimen específico. Como síntesis de la clase anterior, y ya para ir cerrando el tema, vimos que acá era importante lo del tema de los antecedentes del dominio fiduciario, que se vincula con dos institutos emblemáticos de la Roma clásica. Uno era la fiducia cum amico, habíamos visto que funcionaba en el marco de las situaciones de guerra en Roma. Habíamos visto que lo que se transmitía era justamente la posesión para el supuesto caso del que el transmitente no volviese por haber fallecido, haber muerto en la guerra, la cosa era confiada a una persona en el marco de la lealtad y en el marco de un fuerte código de lealtad que existía en la Roma clásica en relación a la figura
al código moral de la amistad. En función de eso existía ese instituto. Y el otro instituto emblemático, vimos, esto sí es importante también en relación a los antecedentes, que era la fiducia o cum creditore, ¿sí? Que habíamos visto que era una garantía fiduciaria de seguridad que daba siempre la posibilidad de obtener una modalidad de transmisión fiduciaria a través de lo que se conocía como el pacto fiduciario. ¿Sí? ¿En qué consistía esta modalidad de transición fiduciaria? Era empleada justamente para constituir una garantía, ¿sí? Que el fiduciante, cuando el fiduciante tiene que pagar al fiduciario, el fiduciario recibe una cosa del fiduciante, pudiendo retenerla hasta tanto se le pague aquello que le es debido. En realidad, este pacto fiduciae incluye este derecho de recuperación. En realidad era una figura que se utilizaba para la garantía de créditos, ¿sí? Se daba en forma de garantía de créditos. Era una figura que era eminentemente personal, porque ustedes ya saben que existía la hipoteca o la prenda como garantías reales, tenía una naturaleza personal. Y había que, por supuesto, abonar la cantidad de vida más los gastos que la cosa hubiere irrogado. Y la otra supuesto que vimos, que ya es el otro antecedente, pero que ya lo encontramos en el derecho comparado, en el derecho anglosajón, era la figura del trust anglosajón, que también funciona como un negocio jurídico de carácter privado y propio también de la figura basado en la figura de la confianza, eso significa trust en la traducción, y que por supuesto también es un negocio que se conocía desde la época de las cruzadas, pero se hizo más emblemático en el siglo XIX en Inglaterra. Eso como para dar un breve panorama muy sintético, ustedes pueden abundar en la bibliografía respecto de los antecedentes del dominio fiduciario. Porque les pueden preguntar, esto para la estudiante, no sé si había sido en esta comisión, que había tenido alguna duda en relación a los antecedentes, porque ven que reiteradamente hacemos referencia a ellos. Hay autores que no dedican mucho tiempo, en los manuales de acceso a ustedes, mucho espacio a los antecedentes, ¿sí? Los tratados sí, por ejemplo, Kipper no da tanto lugar en el manual a los antecedentes, pero en su tratado sí. Y en función de que son importantes para la cátedra, para conocer el origen de los institutos, nosotros siempre hacemos una referencia somera. Pensamos que eso es lo que es la mejor manera de comprender. Bueno, otra cosa muy importante que ya vimos y vamos a sintetizar en la figura del fideicomiso es la dinámica de este fideicomiso. Esto lo tienen que tener claro. No ya el contrato, ¿sí? que le da origen, o la disposición testamentaria que le da origen a este fideicomiso, sino la dinámica. Y en esa dinámica tenemos que tener en cuenta, reitero lo que vimos, que la figura del fiduciante, ¿sí? O fideicomitente, que es el que transmite el dominio de una cosa, mueble o inmueble, a otro sujeto, que es el fiduciario, ¿sí? Que es quien va a tener el dominio imperfecto, y esto lo vinculamos con el 1964, ¿sí? Va a tener el dominio imperfecto, para ser entregado a una tercera persona que va a ser el fideicomisario al cumplimiento del plazo o condición, que va a ser la modalidad inserta en el título, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Bueno, lo reitero, es un dominio imperfecto, porque está sujeto a un plazo, a una condición siempre resolutoria. Dijimos que era siempre resolutoria porque era la manera o sea, la condición resolutoria es aquella que permite la transmisión. Si fuese suspensiva no habría transmisión efectiva, por eso es que es resolutoria, ¿sí? Y por supuesto la afectación está vinculada con el carácter de la temporalidad, la perpetuidad, mejor dicho, que afecta a la temporalidad del dominio, ¿sí?
Eso es lo que estamos haciendo un punteo de aquellas cuestiones que tienen que conocer sí o sí para cuando ustedes estudien y puedan presentar el tema en la evaluación. Les puede preguntar cuál es el carácter que se afecta, la temporalidad, dijimos que el dominio no es temporario, tiende a la perpetuidad, tiende a perpetuarse en el tiempo, y esta forma de dominio imperfecto está afectando a ese carácter de la perpetuidad. Vimos también las diferencias con el dominio revocable. Esto es una pregunta que les pueden hacer en el marco de la evaluación. ¿Cuál es la semejanza? Bueno, la semejanza es estar sometido o la sujeción al plazo o condición resolutoria. Esa sería la relación de semejanza con el dominio revocable. Y vimos también las diferencias, y acá habíamos nombrado varias, ¿sí? La semejanza es esa, la modalidad, la sujeción a la modalidad. Y las diferencias habíamos visto varias. Bueno, la primera que habíamos visto es que, acaecida la condición o cumplido el plazo, el dominio en el dominio revocable, el dominio es restituido al revocante. En cambio, en el dominio fiduciario, la diferencia es que el dominio es transferido a un tercero, es decir, al fideicomisario, ¿sí? En el dominio revocable, las condiciones pueden ser, otra diferencia, que en el dominio revocable las condiciones pueden ser expresas o pueden ser implícitas o provenientes de la ley, mientras que en la figura del fideicomiso solo el origen puede ser la voluntad de las partes, ¿sí? Otra diferencia, habíamos visto que en el caso de fallecimiento del fiduciario, ¿sí?, el patrimonio separado o el patrimonio de afectación no pasa a los sucesores universales, mientras que en el dominio revocable sí es transmitido a los sucesores por causa de muerte. Estoy haciendo como un punteo de lo visto hasta el momento. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Reconocen o están más familiarizados con lo que digo? ¿Sí? ¿O les resulta totalmente ajeno? No, hay una relación, sí, con lo que ya hemos visto, pero una consulta, ¿puedo repetir las diferencias, por favor? Que no me quedan claras, entre revocable y fiduciario. Vamos de nuevo. Entonces, la de Sí, por favor. semejanza es la sujeción a la modalidad, al Sí, plazo, la sí. condición resolutoria. Las Pero la diferencias, parte de las diferencias, sí, por favor. bueno, voy más lento, por eso interrúmpanme. Yo como estoy recuperando cosas que vimos, pero deténganme si voy muy rápido. Las diferencias es que en el dominio revocable, ¿sí?, acaecida la condición, es decir, ese acontecimiento futuro incierto que puede o no ocurrir, o cumplido el plazo resolutorio, ¿sí?, el dominio es restituido al revocante, al dueño originario, ¿sí? En cambio, en el dominio fiduciario es transmitido a un tercero, es decir, el fideicomisario. ¿Me siguen hasta ahí? Esa es la primera diferencia. Tiene que ver, uno se retrotrae y se transmite al dueño revocable y otro se transmite al fideicomisario. ¿eh? Esa es la primera diferencia. La otra diferencia, ¿hasta ahí está bien? Eugenio, ¿está bien hasta ahí? El resto Sí, de la clase profesora. también. Mi duda Bien. era porque usted cuando dio dominio fiduciario decía que también podía haber otra persona que era el beneficiario, ¿puede ser? Puede estar o no, Ah, era eso, que era una puede o condición no, no necesaria. un sujeto que puede estar o no. O sea, en Claro. principio el destinatario es el fideicomisario, pero a veces puede haber un cuarto sujeto, dijimos, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que yo utilicé la palabra beneficiario y el fideicomisario en principio es el primer beneficiario, pero podría haber un cuarto, ¿sí?, que dijimos que ese cuarto puede ser que esté o no, que podría ser, por ejemplo, el que recibiese las resultas de la administración que se hiciera de ese fideicomiso y, por ejemplo, recibiese, no sé, las rentas, ¿sí? Pero no la cosa objeto, sino las rentas. Ese puede estar o no estar, que es el cuarto sujeto. Después, la otra diferencia se vincula con la existencia de las condiciones. En el dominio revocable, la condición o plazo puede surgir de
de la voluntad de las partes, es decir, se puede convenir esa modalidad en el acto jurídico, o puede ser implícita o de origen legal. El ejemplo típico es el ejemplo que les di a través de los casos que vimos del museo de las donaciones, o por incumplimiento de cargos, o también el caso de ingratitud del donatario. En cambio, en la figura del fideicomiso, siempre las condiciones del plazo tienen origen en la voluntad de las partes, ¿sí? La cuarta diferencia, la cuarta diferencia, vimos que si el fiduciario fallece, el patrimonio, ese patrimonio separado o patrimonio de afectación que se llama, ¿sí?, no pasa no es transmitido a sus sucesores universales, a sus descendientes, no es transmitido. En cambio, en la figura del dominio revocable, el fallecimiento del titular del dominio revocable es transmitido a sus herederos. Esa era la última diferencia. Puede haber otras, hoy simplemente enunciamos algunas en el marco de la clase. Esto también es... A ver, ahí le están preguntando, quisiera saber qué tema dio la doctora Villanustre el lunes. Ah, bueno, no sé qué tema dio la doctora. ¿Alguien sabe qué tema dio la doctora Villanustre? Que está preguntando ahí un compañero. No recuerdo. Bueno, no sé yo sinceramente si hay alguien que le puede contestar a ese compañero. No sé qué dio la doctora. El dominio fiduciario en el derecho argentino, vimos que les puede llegar a preguntar, ¿siempre existió el dominio fiduciario en el derecho argentino? Bueno, acá hay una controversia de antigua data en el seno de la doctrina, ¿sí?, en torno a la existencia o inexistencia del dominio fiduciario como categoría de dominio imperfecto. Es una discusión que se dio en el seno de la doctrina, ¿sí?, y que había autores, en el seno de la doctrina habló en el régimen derogado, en el régimen anterior, en el Código Velezano. Y hay una vieja discusión que se sostuvo en la doctrina clásica, esto lo habíamos dicho, creo, Salvat sostenía que no tenía operatividad práctica, no obstante a que Vélez Sarsfield hacía referencia al dominio fiduciario, no tenía operatividad, decía que esas figuras, esas situaciones, en todo caso, caían en la figura del mandato o en la figura de la simulación. Algo similar opinaba Borda, y otros autores como Gatti entendían que estaba mencionado el dominio fiduciario como dominio imperfecto en el Código de Vélez, pero no tenía operatividad. Esa es una síntesis de la discusión en el seno de la doctrina. O sea, estaba mencionado, pero no tenía operatividad, no tenía aplicación práctica. Hubo unas jornadas, las jornadas nacionales de derecho civil, realizadas justamente acá en la ciudad de Mar del Plata, en el año 1995, y yo creo que les había extractado las conclusiones de las jornadas, donde la cuestión de la doctrina quedó zanjada, quedó diluida, esa discusión doctrinaria, porque se pronunciaron esas jornadas, la Comisión 4, que es la Comisión de Derechos Reales, las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, es el trabajo de la doctrina, es lo que ustedes leen como doctrina. Bueno, en esas jornadas se llegó a la conclusión, después del debate en el seno de la doctrina, que el dominio fiduciario estaba permitido, ¿sí?, y que existían elementos para poder hacerlo operativo, ¿sí? Finalmente hubo una ley, que es la Ley de Financiamiento de la Construcción y la Vivienda, la 24441, que le dio inserción en el código anterior y que le dio encuadre legal a ese instituto, ¿sí? Bueno, esto por supuesto son antecedentes. ¿Por qué? Porque hoy el 1701 del Código Civil y Comercial regula el dominio fiduciario. Vimos que acá
como una clase de dominio imperfecto, que también está anunciado, por supuesto, en el 1964, que es el artículo base, o el artículo que tomamos como base, ¿no? Porque lo enuncia como la segunda clase del dominio imperfecto. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Voy rápido? Bien. Vimos también que, no obstante a ese reconocimiento que ha hecho el Código Civil y Comercial en el artículo 1701 del dominio fiduciario, vimos que la ubicación metodológica de esta clase de dominio imperfecto es criticada, ¿sí? Si bien algunos hablan de innovación, que el código ha innovado, otros dicen que es extraña, ¿sí? Textualmente lo dice la doctrina, es extraña porque, y otros dicen radicalmente que es un error, ¿no? Son las tres posturas. Unos dicen que innovan, otros dicen que es extraña esa ubicación, porque justamente lo regula en el libro dedicado a los contratos y a las obligaciones, está fuera de encuadre, ¿sí? Porque justamente lo regula en la causa del dominio fiduciario, seguidamente al contrato de fideicomiso, que es el acto que le da origen o causa fuente, ¿sí? Y no en el libro dedicado a los derechos reales, por tratarse justamente de un tipo de dominio imperfecto. La crítica de la doctrina es muy severa en algunos casos en relación a esta ubicación que el legislador le ha dado al dominio fiduciario. Esta también es una pregunta que surge en el marco de la evaluación: ¿dónde está regulado? Es importante, y la crítica, es que ustedes sepan. Bueno, ¿qué más en relación a esto como para... podemos decir lo siguiente, que el dominio fiduciario es una hipótesis o es la segunda clase de dominio imperfecto regulado por el 1964, que tiene un plazo máximo de 30 años, ¿sí? Esto según lo dispone el Código Civil y Comercial. Vamos al 1701. A ver si alguien me puede ayudar a leer el 1701. ¿Alguien que tenga el código a mano? Bueno, voy yo mientras ustedes lo buscan. Yo lo tengo, profe. ¿Lo tenés, Melanie? Sí. Bueno, a ver, decí. Dice, dominio fiduciario es el que se adquiere con razón de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento. Perdón, Sí. Melanie. Ahí advertimos la causa fuente o el origen. ¿Sí? ¿Dónde puede estar el origen del dominio fiduciario? Entonces, en el contrato de fideicomiso, constituido por contrato, nos dice el código, o por testamento. Esa es la causa fuente del dominio fiduciario. Seguí, Melanie. Dice, y está sometido a durar solamente hasta la extinción del fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el contrato, el testamento o la ley. Bueno, acá regula los efectos, ¿sí? El plazo máximo que puede durar un contrato de fideicomiso son 30 años, ¿sí? Es el plazo máximo, podría llegar a durar menos, ¿sí? Y esto entra dentro de la autonomía de la voluntad de las partes, poder prever un plazo menor, pero hay un plazo legal que es un plazo máximo. ¿Ven cómo pueden identificar a través de la teoría y comprender el sentido del artículo? No de memoria, por eso lo vamos desdoblando. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo se adquiere el dominio fiduciario? Por supuesto que acá vamos a tener que desdoblar la adquisición por actos entre vivos o por la adquisición por disposición de última voluntad. En los actos entre vivos, ustedes ya saben que acá que se adquiere por la concurrencia del título y el modo, ¿sí? El título, ¿cuál va a ser el título acá? Va a ser justamente el negocio fiduciario o lo que se conoce como
pacto fiduciario, ¿sí? Negocio fiduciario o pacto fiduciario. Y ese va a ser el título, ¿sí? ¿Qué es el que va a llevar ese pacto fiduciario o ese negocio fiduciario? Es el que va a llevar, inserta, ¿sí?, la modalidad consistente en el plazo o la condición resolutoria. Va a estar inserta en el título esa modalidad, ¿sí? Al verificarse, o sea, al acaecer esa condición o al verificarse el cumplimiento del plazo, obliga a retransmitir el dominio, ¿sí?, a ese tercero, que va a ser el fideicomisario. Es imperfecto en cabeza de aquel que recibió el dominio fiduciario, pero toda vez que acaecido ese acontecimiento o verificado el plazo, obliga a retransmitir, ¿sí? Y por actos de última voluntad, vamos al 1703 acá. No. Vamos a ver, perdón, vamos a ir, y bueno, vamos a ir al 1704, que habla de las facultades. Bueno, y la otra forma, por supuesto, es para cerrar, ¿sí?, es a través de la disposición por actos de última voluntad. Lo que no puede haber es sustituciones fideicomisarias prohibidas, esto por el 1703, ¿sí? Vamos a ir a las facultades. Bueno, las facultades son amplias. Siempre las facultades del titular del dominio fiduciario son amplias. Y acá hacemos una analogía, o sea, hacemos una aplicación analógica, ¿sí?, del artículo 1966, que ya vimos y que ya conocemos. ¿Por qué? Porque tiene el titular del dominio fiduciario, tiene las mismas facultades que el dueño perfecto, exactamente las mismas, ¿sí? Y por supuesto, vamos al 1966, están sujetos a la extinción de su derecho. 1966. ¿Alguien lo puede leer, el 1966? Facultades, las leo yo. El titular del dominio revocable tiene las mismas facultades que el dueño perfecto, pero los actos jurídicos que realiza están sujetos a las consecuencias de la extinción de su derecho. Este artículo que refiere al titular del dominio revocable se aplica por analogía a las facultades del dueño fiduciario. Son amplias, ¿sí? Y por supuesto está limitado a esa extinción que tiene su derecho porque justamente es un dominio imperfecto, y esa condición de imperfecto hace que esté latente la extinción de su derecho. ¿Por qué? Porque está sujeto a la modalidad, que es el plazo o la condición resolutoria. ¿Comprenden esto? ¿Sí? Importante, el artículo 1705 nos habla de los efectos del dominio fiduciario y acá la regla justamente es la irretroactividad. Habíamos dicho que tenía efectos ex nunc. Cuando tiene efectos retroactivos, lo voy a poner por el chat, ex tunc, ustedes lo pueden encontrar así en los textos, ex tunc significa que tiene efectos retroactivos. Eso es retroactivo, ¿sí? Y cuando tiene efectos ex tunc, ¿sí?, lo van a encontrar así en los textos, significa, perdón, ex tunc, significa que tiene efectos irretroactivos o no retroactivos. Bueno, el dominio fiduciario, ¿sí?, tiene, por el 1705, tiene efectos no retroactivos, es la irretroactividad. Y vamos a volver a hablar qué es lo que pasa. La extinción del dominio fiduciario, acá tenemos que hacer una salvedad, la extinción se puede dar por causas genéricas o generales, como podría ser la destrucción de la cosa, esto ya lo hablamos, ¿sí?
Y también podría darse por la causal específica, que es la verificación del plazo o el acaecimiento de la condición. La extinción del dominio fiduciario no tiene efecto retroactivo respecto de los actos realizados por el fiduciario. Es decir, la regla es la irretroactividad, excepto que no se ajuste a los fines del fideicomiso. Es decir, que los actos que se hubieran realizado hubieran excedido la finalidad del fideicomiso. Eso es un límite, porque justamente los actos que realiza el fiduciario se tienen que vincular con los fines del fideicomiso. Si se excede en esa función, por supuesto que, y no se ajustan, no están alcanzados por esa irretroactividad. Y a las disposiciones contractuales pactadas. ¿Por qué? Porque podría haberse pactado algo distinto, o sea, podría haberse pactado la retroactividad. Y que el tercer adquirente carezca de buena fe o a título oneroso. Eso por supuesto. Entonces, el principio general... Profe, perdón. Sí. Julieta. ¿Qué artículo? Sí. ¿Qué artículo está hablando? Porque se me cortó justo. El 1705, Julieta, que es el que habla de la irretroactividad. La irretroactividad del dominio fiduciario. ¿Sí? Lo importante Listo, gracias. Acá, no, de nada. Lo importante acá va a ocurrir lo vamos a ver acto seguido con el 1706, que nos habla justamente de la readquisición del dominio perfecto. ¿Sí? Y les dice, producida la extinción del fideicomiso, ya sea por el plazo pactado o por el plazo máximo de los 30 años que prevé la ley, el fiduciario de una cosa queda inmediatamente, esto es importante porque esto lo van a analizar con lo que ustedes conocen en relación a las relaciones de poder, que esto sí lo deben estar estudiando a esta altura, seguramente. Les dice, el fiduciario de una cosa queda inmediatamente constituido en poseedor a nombre del dueño perfecto. Esto creo que lo habíamos visto y significa que hay una mutación en la posesión, en la relación de poder, y la relación de poder va a mutar de qué a qué. ¿Cuál va a ser la mutación que se va a producir? De poseedor a tenedor, ¿no? Va a mutar de poseedor a tenedor y se va a constituir en poseedor a nombre del dueño perfecto o en tenedor, que sería lo mismo. ¿Sí? Va a haber una mutación jurídico real. Y esto es importante porque es un mecanismo, este artículo 1706, es un mecanismo análogo, ¿sí?, al dominio revocable. Es decir, se produce lo que se llama una mutación legal. Es el mismo artículo, es la misma ley que dispone esa mutación legal. Es un mecanismo que previsto por ley. Y es análogo a lo que ocurre en el dominio. Sí. Disculpe, ¿acá se da lo que es un constituto posesorio? Sí, es un mecanismo análogo previsto por la ley. Sí, Erika, muy bien. ¿Sí? Se da lo mismo. Porque ¿qué es lo que no va a ser necesario acá? Y la transmisión, porque ya está en manos de quién lo va a tener. La tradición. Es un supuesto de constituto posesorio de origen legal, ¿sí?, por este mecanismo justamente al que estoy haciendo referencia de producir esta mutación jurídico real. Es un supuesto de constituto posesorio. Y por supuesto que la gravitación que esto va a tener en la órbita registral o en el ámbito registral va a depender si la cosa es registrable en el caso, o si no, si la cosa es registrable y si la inscripción tiene carácter constitutivo o declarativo. Miren la última parte del artículo, les dice. Miren, acá lo que me importa y lo que entiendan es la significación que tiene en la órbita registral, en el ámbito del registro. Les dice, si la cosa es registrable, ¿sí?, vamos a suponer que era un inmueble, y el modo suficiente consiste en la inscripción, vamos a poner otro ejemplo mejor. Si la cosa es registrable y el modo suficiente consiste en la inscripción constitutiva, un automóvil, por ejemplo, los actos realizados por el titular del dominio,
se requiere inscribir la readquisición. Ejemplo, el dominio fiduciario, el objeto sobre el cual recaía era un automóvil, ¿sí? Ustedes saben que en el régimen de los automotores, la inscripción en la órbita registral tiene carácter constitutivo, es decir, el derecho nace con la inscripción registral, no meramente declarativo o a los efectos de la oponibilidad a terceros. Entonces, si la cosa es registrable y el modo suficiente consiste, como dice el artículo, en la inscripción constitutiva, esa readquisición vamos a tener que volver a reinscribirla. Y esto se los pueden preguntar. ¿Y qué pasa si la cosa es registrable? ¿Y qué pasa si es un automóvil? Les pueden preguntar directamente. Pueden ir con el ejemplo. Y ustedes ahí tendrán que decir que en la órbita registral esto va a repercutir de forma distinta. Si es constitutiva o si es declarativa. Se trata de un inmueble, bueno, va a ser solamente declarativa, porque ustedes saben que el derecho nace fuera del registro y la inscripción registral es solo a efectos de la oponibilidad a terceros. En cambio, si se trata de un mueble registrable, como por ejemplo podría ser un automotor que es constitutiva, esa readquisición va a volver a tener que inscribirse. De este tenor y de este tipo de preguntas son las que se hacen en el marco de la evaluación. Es decir, que está todo en el código, se pregunta código, bastante código, pero el marco teórico tiene que estar, porque si no repiten de memoria y en el ejemplo no funciona. Por eso, lean del código para repasar, les sugiero que lean de un código comentado, ¿sí? Si están justos con el tiempo, lean de un código, pero siempre que sea comentado. ¿Por qué? Porque el marco teórico de la comprensión surge, cuando los evalúan, surge si comprenden o no, más allá de la literalidad del artículo. La literalidad del artículo es contingente, es para los memoriosos, pero a veces eso puede faltar. ¿Qué más? Como para decirles lo más trascendente del tema. Bueno, los efectos vimos. Ya creo que estaríamos en condiciones, sin perjuicio, de que pudiéramos volver o pudieran ustedes formular alguna pregunta sobre el dominio fiduciario, de empezar a tratar el tema del bloque temático que sigue, que es el de la unidad 7, que es el relativo a los límites al dominio. Vamos acá a recuperar algunos conceptos, vamos a ubicarnos en el código, algunos conceptos que vimos cuando vimos dominio, ¿sí? Esperen que yo también me ubico. Porque cuando nosotros empezamos a ver la figura jurídico-real del dominio, vimos algunos artículos importantes, que estos también se los preguntan en el marco de evaluación, que es el reconocimiento constitucional que se hace de la figura de la propiedad en sentido amplio y como género, y el dominio como especie. Y vimos que desde la perspectiva constitucional, ese reconocimiento que se hace a la propiedad, el artículo 17 de la Constitución Nacional, que les sugiero que la tengan a mano, nos dice que la propiedad es inviolable, que ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley, habla de la expropiación y habla de un concepto de propiedad en sentido amplio en el que no solamente quedan incluidas los derechos reales, sino que quedan incluidos también las otras categorías de derecho, como los personales o creditorios y también los derechos intelectuales. Y vimos que ese reconocimiento constitucional de la propiedad, en lo que hace a su ejercicio, ¿sí? En lo que hace a la posibilidad de ejercitarla, el ejercicio del derecho siempre debe estar reconocido conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, ¿sí?
Es decir, que en virtud de la perspectiva constitucional y en virtud del artículo 1941 del Código Civil y Comercial, el ejercicio del derecho de dominio siempre se ejerce, y el sentido que se le quiere dar, el sentido constitucional, es que siempre debe ejercerse dentro de los límites previstos por la ley. Parte de esta armonización que se hace con el texto constitucional lo visualizamos en el 1941, ¿sí? Cuando les dice que el dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades, ¿sí? de usar, gozar y disponer material y jurídicamente, y les dice dentro de los límites previstos por la ley, ¿sí? Y después habla de la presunción de perfección del dominio. Dentro de este reconocimiento constitucional del ejercicio del derecho dentro de los límites previstos por la ley, o dentro de lo que serían las leyes que reglamentan su ejercicio, ustedes ya conocen, porque seguro han visto en teoría constitucional, algunos fallos emblemáticos, los cuales yo solamente voy a hacer referencia a sus carátulas, pero que ustedes los pueden rastrear cuando empiecen a estudiar el tema de límites. Esos fallos son, uno es el fallo Ercolano, voy a ir por el chat, Ercolano contra Lanteri, hay varios, son todos fallos que establecen líneas de continuidad, Ercolano con Lanteri, es un fallo emblemático, que es del año, es bastante de antigua data, del año 1922, y el otro es el fallo Peralta, que es más contemporáneo, que es del año 1995. ¿Sí? Después hay muchos otros fallos que establecen líneas de continuidad con estos fallos. Vimos también, les nombro algunos, los más emblemáticos, vimos también que el dominio es absoluto. Cuando hablamos de la absolutez del dominio, habíamos hablado que el dominio es absoluto en términos de justamente de oponibilidad. Esto ocurre con todos los derechos reales, todos los derechos son oponibles erga omnes, es decir, respecto de todos, ¿sí? Y vimos que también es absoluto respecto de las, voy por el chat, de la summa in re potestas o de la suma de facultades. Desde ese punto de vista es absoluto. Pero no es absoluto respecto del ejercicio, es decir, que todo derecho, todo ejercicio de derecho se presume que íncitamente el reconocimiento del dominio incita la característica de estar limitado. O sea que el límite al derecho forma parte de su reconocimiento. El derecho, el sistema, sistémicamente, se reconoce el derecho, pero lleva íncito el límite. Es decir, que en nuestro sistema jurídico genérico, en sentido lato, ¿sí? Los derechos se reconocen, pero siempre dentro de un marco legal. Es decir, no hay, respecto del ejercicio, derechos ilimitados, ¿sí? Por eso decimos que desde el punto de vista del ejercicio, el dominio nunca es absoluto, porque dentro de ese combo, por llamarlo metafóricamente de alguna manera, que implica el reconocimiento, está íncito el límite. Vimos también, estoy recuperando conceptos que vimos cuando vimos dominio, que el dominio siempre se presume perfecto. Es decir, que el dominio presume esa amplitud de prerrogativas en cuanto a su contenido. Es la presunción de perfección del dominio. Y también vimos otro principio que era importante, que dijimos que lo íbamos a recuperar cuando avancemos con los temas, que era el principio de elasticidad. Esto es la posibilidad que tiene el dominio de aumentar o disminuir disminuir su tamaño y de recuperar su perfección a través de otras figuras, como por ejemplo las que hemos estado viendo hasta ahora, el dominio imperfecto, pero siempre esa posibilidad incita de recuperarse por la elasticidad que el dominio tiene y de volver a ser pleno, ¿sí? Vimos también que
esa suma in repotestas está contenida por el ius utendi, es el derecho de uso, el ius fruendi, el poder obtener los frutos o el goce, y el ius abutendi, que implica la disposición jurídica y material de la cosa. Esos son conceptos que tenemos que recuperar. ¿Qué es lo que tratan de hacer los límites? ¿Sí? ¿Por qué dentro de, forma parte de ese reconocimiento del derecho la idea de límite? Porque el límite lo que trata, el límite de origen legal, ¿sí? Los límites siempre tienen origen legal. El límite lo que trata es de adaptar el reconocimiento a esa prerrogativa que importa la propiedad privada, trata de adaptarlo, de armonizarlo con el interés general, ¿sí? Es decir, que esos límites que el legislador impone, que se imponen sistémicamente, deben ser razonables. Al estar impuestos por la ley, deben ser razonables. Y esta razonabilidad, ¿sí?, encuentra sustento constitucional en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Artículo que les dice que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, concretamente en lo que hace a la propiedad en sentido genérico y a la especie y el dominio, en el artículo 17, o sea, los artículos anteriores, como le dice el artículo 28, no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, el sistema reconoce el derecho de dominio como especie dentro del género propiedad, ¿sí? Está íncita la idea de límite, pero ese límite, que es una facultad que tiene justamente el legislador de reglamentar ese derecho, no puede alterar los principios, las garantías y los derechos reconocidos constitucionalmente. Ese es el sustrato constitucional de este bloque temático. Artículo 17, artículo 28 de la Constitución Nacional. Es decir, hay un reconocimiento sistémico del dominio, hay una tarea del legislador que es la de limitar, pero esa limitación no puede vulnerar lo dispuesto por el artículo 28. ¿Sí? Esa sería la síntesis. Este sustrato constitucional también forma parte del bloque y también forma parte de las preguntas en el marco de la evaluación. Por eso hago bastante hincapié y lo vemos desde esta perspectiva y no empezamos directamente con los límites, porque son preguntas que se hacen. Lo mismo cuando ven expropiación, siempre se pregunta no solamente la ley de expropiación, sino el sustrato constitucional. ¿Qué es lo que implica esto? Hay otro artículo que es muy importante, que entra dentro de lo que se llama el bloque de constitucionalidad, que ustedes esto también lo conocen, y acá están recuperando conceptos que han visto en teoría constitucional, que es el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos del año 1969, o el conocido Pacto San José de Costa Rica, cuyo artículo 21, ¿sí?, cuyo artículo 21 les dice lo siguiente. Artículo 21 habla de derecho a la propiedad privada, ¿sí?, es un derecho humano, la propiedad privada, junto a otros tantos. Es importante que tengamos en cuenta que es un derecho humano, la propiedad privada, porque tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la obtención de bienes a través del producto del trabajo. En ese sentido se reconoce la propiedad privada. Les dice que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Esta primera parte del artículo 21 del Pacto San José de Costa Rica forma parte del bloque de constitucionalidad, ¿sí? O sea, esta convención americana forma parte del bloque de constitucionalidad y se vincula con
que el legislador puede reglamentar, según el artículo 28, puede reglamentar y puede subordinar esa propiedad privada al uso y goce del interés social. Esa subordinación le hace como armonización, no como menoscabo, no como la idea de menoscabar el derecho de propiedad, sino justamente de armonizarlo con el interés social. Esto es importante. Entonces queda comprendido el 17, el 28 y el 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto San José de Costa Rica. Eso me había olvidado de decírselo. Y ahora ustedes saben que ahora vamos bajando en la pirámide y estamos en el artículo 1970 del Código Civil y Comercial, que está permeado por estos conceptos constitucionales, ¿sí? El artículo 1970 del Código Civil y Comercial empieza a tratar los límites al dominio, ¿sí? Empieza a tratar los límites al dominio. Es importante hacer una disquisición, y la vamos a hacer a esta altura. Creo que no sé si en esta comisión o en otra, un estudiante hizo una reflexión el otro día en relación a los límites al dominio. Metodológicamente se ubican los límites en la figura del dominio. No sé si no eras vos, Viviana, que hiciste esa referencia, o mal no, o me pareció, pero no importa. Metodológicamente, los límites se ubican en la figura del dominio. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta que los límites al dominio tienen un alcance mayor, ¿sí? No solamente nos circunscribimos a la figura del dominio, en la medida que se aplica a todos los derechos reales, ¿sí? Claro que cualquier supuesto de desmembramiento, cualquier supuesto de existencia de otro derecho real, siempre supone la idea de que está presente el dominio, ¿sí? Si hablamos de usufructo, sabemos que hay una persona que es titular del derecho real de usufructo, pero hay otra que tiene el dominio, ¿sí? Entonces, o el de habitación y hay otro el dominio, o la hipoteca y otro dominio. Pero tengan en cuenta que la ubicación metodológica se ubica como límite al dominio, pero que su alcance, por supuesto, que tiene alcance en otros derechos reales, incluso en las relaciones de poder, ¿no? Que siempre podrá suponer una relación de dominio, pero que tienen un amplio espectro, no solamente hablamos del límite al dominio, sino a todas las figuras. ¿Cuál es el sentido de estos límites al dominio? Bueno, justamente el sentido es que dentro de estos límites previstos por la ley, supone que no hay derechos que se ejerzan absolutamente y que no tiene cabida dentro de la sistematización, tanto del Código Civil argentino como de la sistematización genérica del ordenamiento jurídico argentino, hablar de absolutez del dominio como sinónimo de ilimitado. Es decir, no tiene sentido hablar de eso. Por eso, el suprimir en el 1941 el carácter absoluto del dominio, el término absoluto que soslaya el legislador, no tiene sentido, porque no existen, desde el punto de vista del ejercicio, derechos ilimitados o absolutos en nuestro sistema. No existe. Acá es importante que tengamos en cuenta que algunas cuestiones que las vamos a ir enunciando. Si bien el artículo 1970 regula limitaciones que tienen en cuenta el interés privado de las personas o limitaciones fundadas en el interés privado, van a ver que a medida que avancemos en el articulado, también hay algunos límites que están tratados en el Código Civil y Comercial que tienen alguna connotación
en donde se regula el interés público. Alguna connotación. Es decir, que esta división tajante entre derecho público y privado en la práctica no es tal, porque hay algunos puntos de conexión. Reitero, si bien predominantemente se regulan cuestiones en donde el interés es predominantemente privado, hay algunas figuras que están reguladas por el Código Civil y Comercial que lindan, ¿sí? O que el límite aparece más difuso y que sin embargo tienen algunas connotaciones de interés público. Vamos al ejemplo, así lo comprenden mejor. Uno es el camino de Sirga, que todavía no lo vamos a ver hoy, pero que lo vamos a enunciar y está enunciado en el artículo 1974. Este es un supuesto en donde tiene un interés privado, pero también un interés público, aparece entremezclado, un interés público y un interés privado. Cuando veamos la figura, lo vamos a ver más nítidamente. Pero otro supuesto, en donde también tiene connotaciones el interés público, son lo que se llaman las cláusulas de inenajenabilidad, ¿sí? Que están reguladas a partir del 1972 del Código. Y otro supuesto que sí conocen ustedes, y que ahora van a ver más nítidamente lo que les quiero decir, es el supuesto del numerus clausus, ¿sí? En donde hay una connotación que se vincula, mejor dicho, con el interés público. En este bloque temático, lo que nos va a interesar son las limitaciones al dominio privado en miras de armonizar idéntico derecho de otro titular de propiedades contiguas. Pero va a haber algunos límites que el legislador introduce, ¿sí? Que se vinculan con otros aspectos. Vamos a ir viéndolos, vamos a ir detallándolas. El tema de las inmisiones, que trata las relaciones de vecindad, lo vamos a ver a partir de la próxima clase. Y hoy vamos a trazar, digamos, la introducción al tema de los límites y después vamos a ir avanzando con los casos en particular. Vamos a ver cuál es el objeto de estos límites al dominio que tienen repercusiones incluso en otros derechos reales. El objeto es delimitar o determinar, pueden utilizar esos sinónimos, los límites en los cuales debe restringirse, les dice por ahí algún autor, algunos autores evitan el término restricción, restringirse en el ejercicio de su derecho, restringirse en el ejercicio de su derecho. Es decir, que trata de conciliar o ajustar los intereses de los otros, o del vecino, o de ajustar los intereses propios con los intereses del propietario vecino. Eso es lo que hace a las relaciones de vecindad. ¿Cuál es si tuviéramos que describir cuál es el concepto de límites, y tendríamos que hacer un análisis detallado y pormenorizado del concepto de límites, lo primero que vamos a significar es que las normas que se vinculan con los límites tienen origen legal, o sea, tienen origen en la ley, no son convencionales, ¿sí? En principio no son convencionales. La segunda característica es que son regulatorias, porque procuran justamente regular los derechos reales. Son regulatorias, esto se vincula con el artículo 28 que vimos, los derechos reales. La tercera característica es que tienden a compatibilizar o a armonizar, ¿sí?, derechos y obligaciones entre iguales o entre relaciones de vecindad.
Otra característica es que tratan de salvaguardar un interés predominantemente y no absolutamente privado, predominantemente privado. Es decir, tratan de armonizar intereses privados con intereses generales o colectivos, ¿sí? Otra característica de los límites regulados en el Código Civil es que son subsidiarios a las normas administrativas, pero siempre y cuando se refieran a las relaciones de vecindad. Siempre y cuando se refieran a las relaciones de vecindad. ¿Por qué? Porque los límites que se vinculan con, por ejemplo, el números clausus o las cláusulas de no disponer, no son subsidiarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque las normas locales nunca podrían modificarlos. Estamos haciendo como un decálogo. Después esto, a medida que avancemos, vamos a volver sobre esta enunciación. Estamos haciendo como una enunciación analítica, pero a medida que avancemos en las clases, todo esto lo volvemos a recuperar. Es decir, en lo que tiene que ver con las cuestiones de vecindad, las normas previstas en el Código Civil y Comercial son subsidiarias de las normas administrativas locales. Pero no, esto es importante la aclaración, las relativas a el números clausus o las cláusulas de no enajenar, porque ahí es el Código Civil y Comercial el que regula. Y son otra característica de los límites del dominio que son generales, es respecto de todos, ¿sí? O por lo menos respecto de una comunidad determinada, ¿sí? Esta es otra característica de los límites. Y por último, los límites generan derechos y obligaciones recíprocos a cada uno. Esto es una enunciación analítica, una caracterización genérica de algunos aspectos que hacen a los límites en general. Después, ya les digo, no se preocupen porque estos conceptos los volvemos a recuperar. Los enunciamos ahora por ser la primera clase, por ser una clase introductoria. Profesora, una duda. Sí. ¿La expropiación estaría dentro de este decálogo de límites? La expropiación se rige por una ley especial, es un punto que vamos a verlo aparte, no como límites al dominio, y tiene una naturaleza especial. Lo vamos a ver, por supuesto que se vincula, pero lo vamos a analizar y vamos a hacer, cuando la veamos, vamos a hacer la diferenciación, que creo que lo vamos a poder llegar a ver, espero poder llegarlo a ver, pero tiene vinculación, por supuesto, sí. Creo que está dentro, no tengo el programa acá, pero está dentro de la unidad 7, expropiación casi al final. No sé si tenés el programa ahí, Viviana. Sí, ¿no? Sí, No está tengo en el la programa a 7 mano, con pero tengo un límites. punteo, sí. Claro, el tema de expropiación, vamos a ver lo esencial. Es una ley que ustedes ya conocen porque seguramente la vieron en teoría constitucional o en derecho constitucional. ¿La vieron? ¿No la vieron? Bueno, generalmente se conoce, entonces vamos a tener que tratar de dar lo principal, pues estamos muy justos con el tiempo, pero se vincula. ¿Cuál es el marco teórico o el fundamento de la existencia de límites en las relaciones de vecindad? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, ustedes van a ver que cuando lean el tema, cuando en profundidad lo puedan ir viendo o lo vean, que se ha tratado de fundar la existencia de límites al dominio en la doctrina del abuso del derecho. Se ha tratado de buscar esa fundamentación. Sin embargo, hay unas conclusiones de unas jornadas de derecho civil, que son las jornadas número 24, ¿sí? En donde las conclusiones las pueden ver en el campus virtual. Yo las subí en la unidad 7, límites al dominio, conclusiones de las jornadas de derecho civil, las pueden ver ahí, en donde el fundamento de la existencia de límites está en la prerrogativa o la potestad que tiene el legislador
de reconocer, ¿sí?, derechos y de condicionar el dominio privado condicionar el dominio privado a su recto ejercicio, teniendo en cuenta los fines individuales y los fines sociales. Es decir, en realidad ese es el fundamento. Existen límites porque el legislador tiene la potestad tanto de reconocer como de condicionar esa propiedad privada al ejercicio para compatibilizar o para armonizar los intereses individuales con los intereses sociales. Ustedes van a ver que por ahí, cuando los que lean de Kipper les habla, les dice esta palabra, esa compresión que hace el legislador de comprimir esa amplia amplitud que significaría el derecho de dominio ilimitado, esa forma de comprimirlo, es justamente es una forma de encauzar, ¿sí?, ese derecho de propiedad. A mí no me gusta mucho hablar de comprimir porque parecería que nos está queriendo dar la idea de menoscabo, ¿sí?, o de restricción, que es una terminología desterrada que utilizó el codificador Vélez Sarsfield, hablaba de restricción y límites al dominio. Y otro sector de la doctrina, que es lo que finalmente se plasmó en el proyecto de 98, antecedente del código actual, entendía que el término restricción no significaba la idea de menoscabo y que era mejor hablar de límite, límite como idea de estar íncito en el reconocimiento. No es un menoscabo el límite. Está el reconocimiento y el límite, todo junto. Pareciera que menoscabo es una manera de cercenar el derecho. Entonces, por eso el término por ahí, compresión, bueno, en realidad lo que le hace dar el límite es un cauce al ejercicio regular de ese derecho, al recto ejercicio, como dijeron las jornadas. Entonces, ¿qué es esa forma de encauzar el derecho de propiedad? Finalmente, ¿por qué hace eso el legislador? Y bueno, es un modo justamente de armonizar o de compatibilizar ese interés privado con el interés social. Las palabras claves son ahí esas: compatibilizar y armonizar el interés privado con el interés social, ¿sí?, que tiende fundamentalmente al bien común. Esas son palabras clave. Armonizar es una palabra clave, compatibilizar también. Hay algunas diferencias, y esta también es una pregunta que se hace en el marco de la evaluación, que se vincula con la diferencia que existe entre los límites y la figura de las servidumbres. Ustedes todavía, la servidumbre importa un tipo o matriz real que ustedes todavía no vieron, que la van a ver en la segunda parte del programa, de este curso. Es una desmembración al dominio, sería un supuesto de dominio imperfecto por desmembración, ¿sí?, siguiendo la línea de lo que vimos hasta ahora. O sea, entraría dentro de los supuestos de dominio desmembrado que les dije que vamos a ver en la segunda parte del curso, pero vamos a tener que hacer una somera diferencia con la figura de las servidumbres. La figura de la servidumbre es un tipo real distinto. Dentro de la nómina de los 14 derechos reales, ustedes van a ubicar a la figura de la servidumbre. Y existen servidumbres en el ámbito del derecho civil y existen servidumbres servidumbres administrativas, que de eso versa el caso que les mandé por correo electrónico, sobre un supuesto de servidumbre administrativa. Acá lo importante es saber lo siguiente, que las servidumbres, como derecho o tipo real, producen un desmembramiento del dominio. Es un supuesto de dominio desmembrado. Acá sí hay un desmembramiento. Hay un cercenamiento por desmembración del dominio. Y esa desmembración tiene lugar con el tipo real que es la servidumbre. En cambio, el límite no implica un desmembramiento, no hay un cercenamiento. Esa es una diferencia importante. La segunda diferencia es que en los límites, cuando hablamos de límites, no se configura la existencia de un fundo dominante y de un fundo sirviente,
como ocurre en el tipo real de las servidumbres. Hay dos fundos, ¿sí? Podrían ser contiguos, por ejemplo, hay uno que es dominante y el otro es el sirviente. Acá no hay, en la idea de límites, esta configuración, no se da esta configuración de fundo dominante y fundo sirviente, sino que en este caso ambos inmuebles están en una relación simétrica o de pie de igualdad. No hay sirviente y dominante, hay simetría entre los fundos contiguos o los fundos prediales, ¿sí? Están ambos en pie de igualdad. O sea que jurídicamente son iguales, no hay distingo. Otra característica es que los límites son genéricos o generales, ¿sí? En cambio, ¿qué significa que son genéricos o generales? Alcanzan a todos los inmuebles, a los de Erika, a los míos, a los de Rocío, a los de Viviana, a los de Melanie, Eugenio, a todos. En cambio, y todos los otros presentes, que no los veo, en cambio, las servidumbres pueden o no estar y solo involucran a determinados inmuebles, no son genéricos, son específicos. Y la especificidad tiene que ver con la existencia de ese fundo dominante o sirviente que pertenecerá a determinados titulares. Está acotado a esos sujetos, a esas figuras. Otra diferencia con las servidumbres es que los límites no dan lugar en principio a indemnización. No dan lugar a indemnización alguna. Esto lo dice, y lo vamos a volver la próxima clase, el artículo 1971. No dan lugar a indemnización. En cambio, las servidumbres pueden generar algún tipo de indemnización, como ustedes van a ver en el artículo, que en el fallo, el extracto de fallo que les envié hoy a la casilla de la comisión. Ahí sí la servidumbre, es el caso que les planteé, es una servidumbre administrativa, da lugar a indemnización. Eso es importante. Como ven, es necesario, para poder avanzar el tema, hacer todas estas distinciones, porque si no, surgen las preguntas después y surge confusión. Entonces, enunciamos toda la teoría y después vamos a los supuestos específicos. Por supuesto que ustedes, para la próxima clase, aunque sea este decálogo, por llamarlo de alguna manera, a grandes rasgos, para que yo pueda avanzar, aunque sea tenganlos a mano, ya no les pido que los vean, pero lo tengan a mano, ¿sí? Porque es como que esta es la teoría para entender los artículos, ¿me comprenden? Por eso estudiar de código simplemente no sirve. Otra diferencia importante es que los límites no se extinguen por el no uso, en relación a las servidumbres que pueden extinguirse por el no uso. Tienen otra naturaleza, tienen otro sentido y otro origen. En un supuesto estamos en los servidumbres, estamos en un supuesto de un tipo real o matriz, un tipo real u otro derecho real de los enunciados en el 1884-87 del Código Civil y Comercial, y en los límites estamos en una atribución que tiene el legislador, según las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, para encauzar o armonizar el ejercicio de los derechos reales. Tienen origen distinto, pero a veces, como esta idea de cercenamiento da vuelta, o de desmembración da vuelta en torno a la idea de límite, se suelen confundir dos cuestiones que son diametralmente diferentes. Entonces, no vincular el límite con la idea de menoscabo, con la idea de cercenamiento, sino que vincularlo con la idea de armonización y de compatibilización en el ejercicio de los derechos. Esa es la justa interpretación, o la interpretación o el sentido que le quiere dar la ley. Otra diferencia, y con esto vamos cerrando el tema de las diferencias, es que las servidumbres pueden originarse en una disposición de la ley. Acá pueden ver el artículo 2166 del Código Civil y Comercial. Por ejemplo,
es el supuesto, vamos a ubicarlo, o sea, origen en la ley, servidumbres que tienen origen en la ley. Esto forma parte también de la segunda parte del curso, pero por supuesto que ya que lo estamos enunciando, vamos a hacer referencia al 2166, es el supuesto de las servidumbres forzosas. Servidumbres que tienen origen en la ley. Acá tienen en común con el límite que tienen origen en la ley. ¿Sí? Eso es lo único en común, pero son distintos. Entonces les dice, nadie puede imponer la constitución de una servidumbre, excepto que la ley provea expresamente la necesidad jurídica de hacerlo, caso en el cual se denomina forzosa. Es decir, la servidumbre puede originarse en una disposición de la ley cuando se da el supuesto del 2166 que trata el supuesto de servidumbres forzosas. Y vamos al ejemplo para entender mejor. Servidumbres forzosas y reales. La de tránsito a favor de un inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública. Ejemplo típico, tenemos dos campos que son linderos, pero que hay uno que tiene acceso a la ruta y otro no. Y necesariamente para poder acceder al camino o a la ruta requiere pasar por el fundo contiguo, ¿sí? Entonces hay una servidumbre, se constituye por disposición de la ley lo que se llama una servidumbre forzosa de paso. Ese podría, y después están otras servidumbres. Está la de acueducto y demás que están legisladas y que las vamos a ver en su oportunidad. Pero ahora nos quedamos con que la servidumbre puede tener origen legal. Los límites tienen siempre origen legal. Pero la servidumbre también puede tener origen en el contrato. Es decir, que los particulares podrían establecer en el ejercicio de la autonomía y, por supuesto, respetando la estructura legal que prevé el sistema, la figura de la servidumbre. En cambio, los límites, los particulares, no pueden modificarlos. Los límites siempre tienen origen legal y no pueden ser, no son susceptibles de ser modificados por las partes. ¿Sí? Esas son las grandes diferencias que hacen a dos institutos o a dos grandes temas que se confunden o que suelen traer confusiones por esta idea de pensar que los límites importan cercenamiento o menoscabo, cuando en realidad importan compatibilización y armonización de intereses privados entre sí y a veces privados y públicos. ¿Sí? No quiero, faltan 3 minutos para concluir la hora, no quiero entrar a hablar del 1971 y la casuística específicamente porque vamos a tener que interrumpir. Me conformo por ahora con esta presentación muy general, con esta enunciación puntual de todas cuestiones que conmigo o en el marco del estudio individual que cada uno ustedes hagan, les va a servir como para tener, yo le puse decálogo, pero no sé si son 10 o más, pero una enunciación del tema y de los aspectos centrales de la temática general de los límites al dominio, porque acá vimos normas constitucionales, normas del ordenamiento civil y comercial, vimos antecedentes, pero vimos grandes enunciaciones que nos vamos a necesitar y que van a ser el marco de referencia para entender la casuística de la que trata el Código Civil, específicamente. Además de diferenciarlos de otras figuras o matrices reales como la figura de la servidumbre. Con esto, leído aunque sea una vez en profundidad por ustedes para la próxima clase, retomamos con la casuística específica que regula el código. Y vamos a explicar artículo por artículo. Pero es muy importante que ustedes le den una leída, aunque sea genérica, al tema del día. Por eso le enunciamos, les damos como un cronograma, para que ustedes más o menos estén en tema, porque eso amplía la comprensión de ustedes, van asimilando mejor si tienen, aunque sea una idea somera del tema del día.
Después, bueno, puntualizan y seguimos preguntando y siempre tienen el correo para seguir preguntando o el marco de la clase para seguir preguntando. ¿Les parece bien que lo visto hasta ahora? Lo que ahora ustedes van a tener que hacer es repasar esto. Repasarlo para la próxima clase, porque van a ir fijando y distinguiendo. Y estas clases están pensadas, por supuesto, que en el marco de la teoría y de cualquier clase, y toma como marco cualquiera de los textos que ustedes tienen al alcance, pero también están pensadas mucho en el marco de la evaluación, de qué es lo que se pregunta en el marco de la evaluación. O sea que muchas de las cosas que vemos acá son las preguntas de examen, sobre qué versan la evaluación. Entonces, si ustedes lo leen y podemos dar ejemplos, les va a resultar muy fácil después repasar y leer ustedes solos, en profundidad. Bueno, gracias por la participación y bueno, que tengan un buen día y un fin de semana. Gracias, profe. Realmente, muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao. Adiós. Hasta luego.